Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora agradecidos estamos por todas las bendiciones que tú nos has dado, por este nuevo Shabbat, sábado que tú nos has dado, en el cual podemos reunirnos a estudiar tu palabra, a escuchar tu voz a través de ella. Y Señor, en esta hora pedimos de que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio, para que podamos escucharte a ti, solamente a ti. Señor, dirígenos en nuestro estudio en esta hora. Sé con aquellos que no han llegado, protégelos y cuídalos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Vamos a estudiar este texto a fondo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice para poder entenderlo y cuán importante es para nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Noten lo que la palabra del Señor dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a estudiar este versículo a fondo y vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda darnos el significado de lo que el Señor desea hablar a mi vida, a su vida, para que nosotros estemos fortalecidos en la fe. Este texto muchos lo usan para afirmar ciertas doctrinas y vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La primera parte de este texto nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver la primer parte de este texto. La gracia del Señor Jesucristo. Aquellos que tienen alguna computadora o algún iPad, si usted tiene una aplicación que es la Biblia, y si usted pone en esa aplicación las palabras gracia, Padre, Señor, le van a salir todos los textos que tienen esas tres palabras. Va a haber algunos textos que no concuerdan con este versículo, pero usted puede ir desechando esos textos que no le aparecen en su búsqueda. Vuelvo a repetir, para un estudio más profundo, vaya a un buscador de la palabra de Dios y ponga gracia, Padre, Señor. Van a ver algunos textos del Antiguo Testamento, pero nos vamos a centrar en los textos del Nuevo Testamento. Porque recuerden, inicia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es el que da la gracia? ¿Dónde nosotros la encontramos? ¿Cómo nosotros encontramos la gracia? Y este es primordial para entender este versículo. Vamos a abrir Romanos 1:7. Vamos a ver algunos textos para ver quién es el que nos da la gracia. Romanos 1:7. Note lo que dice la palabra de Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde proviene la gracia? ¿Quién es el que nos da la gracia? Es el Padre, la fuente de todo. El Padre, siendo la fuente de todo, y de Jesucristo. Esto es muy importante que lo vayamos mirando. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Se nos vuelve a repetir lo mismo.
Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos otro texto en el cual se nos dice que la gracia y la paz provienen ¿de quién? Del Padre y de Jesucristo. Vamos a ver uno más, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2. Y cuando usted vaya a buscar la palabra gracia, Padre, Señor, usted va a mirar muchos otros versículos. Ahorita se los voy a decir todos esos versículos para que ustedes lo apunten, pero para que no tomemos mucho tiempo, vamos a ver solamente algunos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es el que brinda la gracia? ¿Por medio de quién brinda esa gracia? Dios el Padre, el fuente de todas las cosas, y de Jesucristo son los que nos dan la gracia y la paz. Vamos a ver uno más. Segunda de Juan capítulo 3. O bueno, segunda de Juan versículo 3. Porque solamente hay un capítulo. Porque aquí nos agrega algo más. Note lo que dice la palabra de Dios. Sea con vosotros gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vuelvo a repetir, ¿quién es el que brinda la gracia, la paz, la misericordia? El Padre junto con su Hijo Jesucristo. Si usted puede apuntar Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Colosenses 1:2, Primera de Tesalonicenses 1:1, Segunda de Tesalonicenses 1:2, Segunda de Tesalonicenses 2:16. Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Estamos estudiando Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. Entonces, aquí Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Y estamos viendo que la primera parte de Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 nos habla de la gracia de Jesucristo. Hemos visto suficientes testigos en la palabra de Dios que nos dicen que la gracia, la paz, la misericordia se nos da de la fuente que es el Padre a través de su Hijo a cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nuevamente nos vuelvo a decir que el Padre y el Hijo Jesucristo son los dadores de la gracia. Pueden apuntar 1 de Timoteo 1:2, 2 de Timoteo 1:2, Tito 1:4, Filemón 1:3. Todos esos versículos, cuando usted vaya al buscador de su Biblia y ponga gracia, Padre, Señor, le van a salir todos estos versículos, mostrando con plena evidencia que el Padre y el Hijo de Dios son lo que nos dan, ¿qué? La gracia. También habla de la paz y de la misericordia.
Vayamos nuevamente a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Leámoslo nuevamente. Estamos tocando la primera parte del versículo. Vamos a desmenuzar este versículo para entender detenidamente lo que nos quiere decir. Muchos usan este versículo y le dan un significado que la Biblia no lo da. Quieren aplicarlo a ciertos razonamientos o a ciertas teologías. Pero por eso vamos a desmenuzar este versículo para llegar al fondo y ver realmente lo que el Señor desea decirnos hoy día. La gracia del Señor Jesucristo. Ya vimos que la gracia proviene ¿de quién? Del Padre y del Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Ahora, cuando usted regrese al buscador de su Biblia, ahora usted ponga en el buscador, ponga gracia, Jesucristo, Señor. Y le van a salir todos los versículos que la Biblia hace referencia acerca de gracia, Jesucristo, Señor. Vamos a tocar ciertos versículos para confirmar que el Padre nos da la gracia y Jesucristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 18. Porque aquí hay algo muy interesante. Note lo que la palabra de Dios dice. Ya vimos que el Padre, el fuente de todas las cosas, es el dador de la gracia, junto con su Hijo. Pero aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 18, note lo que dice. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, la gracia es la que va a morar ¿en dónde? En mi espíritu, en mi ser. Que es el Padre y el Hijo. El espíritu es la mente y el razonamiento, el carácter, las emociones. Eso lo vimos en un estudio anterior. Vamos a ver un segundo testigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4:22. Acabamos de ver que la gracia que el Padre da y de Jesucristo desea ser puesto en nuestro espíritu. Note lo que dice aquí el versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. ¿Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios dice? En nuestro espíritu, en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Vamos a ver otro versículo. Filemón 1:25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nosotros tuvimos un estudio anterior que cuando la palabra de Dios se repite en muchas ocasiones, es para confirmar una verdad y para que no la olvidemos. Vemos que la palabra de Dios se ha repetido varias veces, que el propósito es que la gracia de Jesucristo, la gracia del Padre, inunde nuestra vida y nuestro espíritu. Miren, vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2, porque aquí está confirmando nuevamente el grande amor y misericordia de nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros tengamos una relación viva, estrecha, profunda con Dios,
con Jesucristo, en el cual nos llena no solamente de misericordia, nos llena de su gracia, nos llena de su paz, para que nuestra vida tenga la vida, la verdad, y que conozcamos el camino. Note lo que dice 1 Pedro 1:2. Elegidos, hablando de nosotros, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente se nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser santificados por el Dios el Padre y por la sangre de su Hijo, para que seamos llenos ¿de qué? De su gracia. Por eso cuando leemos 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, ahora entendemos que nos está diciendo que la gracia de Jesucristo desea inundar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser, porque se nos ha brindado del Padre y del Hijo para que nosotros seamos transformados, perdonados, justificados, santificados, transformados desde la mente, desde el corazón hacia el exterior. Lo que acabamos nosotros de leer no es un simbolismo, no es una parábola, nos está hablando claro. Es literal. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ahora vamos a ver qué significa la gracia de Jesucristo. La primera parte de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y si hay alguna pregunta, hágala. Creo que estamos viendo suficientes testigos que confirman esta verdad maravillosa que el Señor nos la ha dejado a través de su palabra para que nosotros tengamos paz, tengamos gracia. La gracia es el perdón, es el regalo inmerecido de la salvación, del perdón, del arrepentimiento, de su justicia. Esa es la gracia, es un regalo, pero usted tiene que aceptar el regalo. Y vivirlo. Y vivirlo, o sea, aceptarlo, vivirlo, abrazarlo y pedir que la transformación que nuestro Salvador, nuestro Dios quiere hacer en nuestras vidas, la haga completa. Que nos transforme. Hay transformación que el Señor nos hace de la noche a la mañana. Y gloria a Dios. Pero hay cosas que a veces tarda un poco más. Y una vez estaba yo meditando sobre esto y dije, bueno, ¿por qué el Señor me transformó de la noche a la mañana, pero esto todavía estoy batallando? ¿Y saben a qué conclusión yo llegué? Porque el Señor permite que todo eso suceda para que yo siga dependiendo de Él y confiando plenamente en Él. Porque en mí no hay poder alguno, no hay poder alguno para obtener victoria. No hay poder alguno para hacer transformar mi vida. El que la transforma es Él. El que me da el arrepentimiento es Él. El que me transforma es Él. El que me da el poder es Él. El que me da su gracia, el perdón, la justicia, su misericordia es Él. Por eso dice, por gracia somos salvos. Por fe somos salvos. Por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Pero también hemos sido creados y separados para buenas obras, la cual preparó Él de antemano para que nosotros las siguiéramos. Por eso Él nos dice que Él es el camino para seguir el camino que Él ha trazado para su vida y para mi vida. Lo más hermoso es conocer esta gran verdad.
y dejar atrás el legalismo, la obligación, la carga de tratar por uno mismo. No. Cuando usted encuentra la maravillosa verdad que el Padre mostró, que dio a través de su Hijo, para que nosotros tengamos la gracia, la paz, la misericordia. Hermanos, todo eso queda a un lado y ahora obedecemos por amor, porque queremos agradarle a Él en todas las cosas, porque Él es mi Creador, mi Salvador, mi Redentor, el todo para mi vida. Ahora, veamos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Porque aquí vamos a ver algo maravilloso. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Noten, el Hijo de Dios no es Hijo de Dios porque nació en este mundo. Fue Hijo de Dios antes, porque Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Es para redimirnos, para rescatarnos, para darnos su gracia. Por eso el Padre mandó a su Hijo para rescatarnos, para recibir su gracia, ese don inmerecido. Ahora, ¿cómo usted y yo venimos a ser adoptados? Porque aquí la última parte dice, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Vamos a ver Efesios 1:5. No pierdan Gálatas 4, porque vamos a regresar. Efesios, el siguiente libro, ahí donde estábamos, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora noten el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Notan? Somos adoptados por Jesucristo. Y noten, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Quién es el que nos da la gracia? El Padre y Jesucristo, el cual desea llenar nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿No es maravilloso? Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí está hablando del Padre. ¿Por qué? Porque nos hace aceptos en el amado Jesucristo. Para que el Padre nos acepte. Para que seamos adoptados. Usted no está solo. Cuando usted se encuentre con una persona que quiere quitarse la vida, llévelo a este versículo. Porque en ese momento de angustia, de soledad, de depresión, al darnos cuenta de que somos hijos adoptados por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Hermanos, yo no estoy solo. Tengo al Dios Todopoderoso y a Jesucristo a mi lado y le pertenezco a Él. Soy hijo adoptado de su reino para que su gloria se manifieste en su gracia. Y la gracia se manifiesta a través de ¿quién? De su Hijo, el cual quiere venir a morar en nosotros. Vayamos a verlo en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Note lo que dice. Y por cuanto sois hijos adoptados,
por la gracia del Padre y por Jesucristo, ahora que tú eres hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La gracia, la gloria manifestada en nuestras vidas. Oh, oh, oh. ¿No es maravilloso la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Él desea inundar nuestro ser con su presencia, con su gloria, con su gracia. Vayamos nuevamente a 2 Corintios capítulo 13. Vamos a ver la segunda parte de este versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a hablar un poco acerca del amor de Dios. Porque acabamos de ver que la gracia la manda ¿quién? El Padre y Jesucristo, el Hijo de Dios, que desea inundar nuestro espíritu. Vamos a ver 1 Juan capítulo 4 versículo 8. Este es un texto muy conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo usted sabe si usted tiene el amor del Padre en su vida? ¿Cómo usted puede examinar su vida, su mente, su corazón, si realmente el amor de Dios está en usted, para que usted pueda amar a todos? La respuesta la encontramos en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo sabemos si tenemos el amor del Padre en nuestras vidas? Si tenemos ¿qué? Si nosotros tenemos ¿a quién en nuestro ser? A Cristo. ¿Y cómo nosotros recibimos a Cristo? Por la gracia del Padre y la gracia de Jesucristo, la cual inunda nuestro ser, porque esa es la manifestación del amor de Dios, el cual nos ha dado el Espíritu de su Hijo para darnos vida, para que usted ya no viva más, sino que ahora vive en Él en usted. Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo vemos en Apocalipsis 3:20, Colosenses 1:27. Lo vemos en toda la palabra de Dios. El propósito es que Cristo, el amor del Padre, more en nuestras vidas para ser llenos de la gracia, el perdón, el arrepentimiento, la justicia, la transformación, la santificación que el Señor quiere dar. Así que cuando nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, nos está diciendo, Cristo nos da la gracia porque el Padre la ha dado a todos nosotros y ahora desea que el amor del Padre se manifieste ¿en dónde? En mi vida, para que ya no viva yo, mas ahora vive Cristo en mí a través del Espíritu del Hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Regresemos a 2 Corintios. Amén. Por su amor nos ha dado la gracia, que es Cristo. Amén.
y nos la ha dado ahora a través del Espíritu de Cristo, a través del Espíritu del Hijo. Porque ahí se manifiesta que la vida, la verdad, se manifiesta la gracia y su gloria. Vayamos nuevamente a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, y veamos la última parte de este versículo. Y ahora sí lo vamos a entender. Ahora sí va a tener sentido. ¿Qué es lo que el Señor desea hablarnos a través de este versículo a cada uno de nosotros? Para darnos la certeza de la salvación, la certeza de su gracia, la certeza de su gloria, la certeza de que tenemos vida en Él, la certeza de que somos guiados por Él. Note lo que dice. Lo vuelvo a leer nuevamente. 13:14. Lo vuelvo a leer nuevamente. Ahora sí va a tener sentido. Noten. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, esa palabra comunión en el griego es koinonía. Y vamos a ver lo que significa esa comunión con el Espíritu. Yo creo que ya lo entendemos. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la comunión de ¿qué? Del Espíritu del Hijo en nuestra vida, que es la manifestación del amor del Padre, y que se nos da la gracia a través de su Hijo, que inunda todo nuestro ser para que vivamos en Él en nosotros. Pero vamos a ver esa palabra comunión. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Noten, este fue un testimonio de Juan y de los discípulos para todo el mundo. Y para usted, para mí. Para que entendamos esta maravillosa verdad de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Porque está lleno de amor, de misericordia, de gracia, de justicia. Porque Él desea tener la comunión con nosotros. Noten, 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, para que también tú, para que también yo tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Porque el amor del Padre se nos ha dado a nosotros, dándonos su gracia, su misericordia, su paz, brindando su grande amor a través de su Hijo, el cual murió por nosotros y que ahora nos ha dado el Espíritu del Hijo para que tengamos comunión entre todos nosotros. Está hablando del Pentecostés. Ahí está en el 5, eso que está ahí. Para que tengamos comunión con todos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la presencia del Padre y del Hijo. Hermanos, el mensaje de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 es claro. Es como el Padre y el Hijo han brindado todo para nosotros, para que estemos en comunión. Y la verdadera comunión es tener al Padre y tener al Hijo. Juan 14, 23 y 24. Noten, Juan 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Porque esta es la verdadera comunión. Lo acabamos de ver. Esa es la verdadera comunión, que el Padre y el Hijo esté en nosotros. En todo lo que hemos leído, habla del Padre y del Hijo, de su grande amor,
de su gloria, de su gracia, de su manifestación en nuestras vidas, que es la comunión estrecha que Él quiere tener con nosotros. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo está hablando aquí, confirmando la verdadera comunión que el cielo quiere tener con usted y conmigo. Gloria a Dios por su palabra. Esa es la conclusión. Esto que acabamos de ver no es parábola. No, esto es literal. Es clara. Padre literal, hijo literal. Ahora, aceptemos su palabra para que Él more en nuestras vidas. La verdadera comunión. Para que tengamos vida, para que tengamos amor, para que tengamos gracia, paz, misericordia. Toda la creación obedece la palabra de Dios. Toda la creación. Pero los más rebeldes son los seres humanos. Somos nosotros. Hemos visto muchos testigos. Y le aseguro que aún con todos estos testigos van a decir no. Aún con todos esos testigos que hemos visto. Va a haber muchos que aún con tanta evidencia cierran sus ojos. Que no seamos uno de ellos. Que prestemos atención a la evidencia que el Señor da. Hermanos, es que esta verdad es lo más maravilloso. Yo lo he comentado y lo he dicho. Esta verdad ha quitado toda duda, toda inseguridad en el plan de salvación que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque miro cómo el Padre, el Hijo y todo el cielo está trabajando para que yo sea salvo. Ahora, Dios es todopoderoso. Su Hijo es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Hermanos, la victoria está ganada. Solamente necesitamos aceptar la invitación y de lo que nos quieren dar para nuestras vidas, para que seamos transformados. Y gloria a Dios por su verdad, por su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios, en esta hora agradecidos estamos por tu grande amor, misericordia, por tu gloria, por tu gracia, por tu palabra, por el Espíritu de tu Hijo, el cual tú has mandado para que nosotros tengamos vida, para que seamos transformados, cambiados. Señor, te pedimos que tú hagas ese cambio en nuestro ser. Todo aquello que tiene que ser quitado, quítalo. Pon tu amor para poder amar, para poder manifestar ese amor aún delante de nuestros enemigos, aún delante de aquellos que nos han hecho mal. Señor, permite que ese amor tuyo, el cual has mandado a nuestras vidas, nos inunde nuestra mente, nuestro corazón, para que todo aquel que cruce nuestro camino, miramos como un hijo, una hija, que tienen que escuchar esta verdad para que ellos también sean salvos. Señor, gracias por acompañarnos. Te pedimos por cada uno de los hogares aquí representados. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.